Miércoles 15 de enero del 2020, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Cristian Zurita, periodista denunciante del caso Arroz Verde. El juicio empezó mientras se señala que no están todos los que son empresarios nacionales, extranjeros y ejecutivos de Odebrecht. Los años que se excluyen de la investigación, ¿a quién beneficia? ¿Y la cooperación eficaz a cambio de impunidad es la forma de aplicarla? También nos acompañará Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. El Estado pide al expresidente Gutiérrez resarcimiento de los pagos que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, cesados por el Congreso que convocó de forma extraordinaria el propio Lucio Gutiérrez. El exmandatario expone sus argumentos en este proceso históricamente primerizo. Culminó el primer día de la audiencia de juicio por la demanda que presentó Odebrecht contra Petroecuador por 184 millones de dólares. Tiene que ver con la construcción de las terminales y tuberías del poliducto Cuenca Pascuales, que se encuentra prácticamente inutilizado por fallas de construcción. Odebrecht presentó la demanda en marzo de 2018, luego de que el gobierno decidió terminar unilateralmente el contrato del poliducto Pascuales Cuenca, aduciendo el incumplimiento de las obligaciones de la constructora en esta obra, que costó más de 600 millones de dólares, cuyo contrato se habría obtenido tras el pago de coimas, con sobreprecio y ahora con graves daños en su estructura. Por eso es que para las autoridades ecuatorianas es increíble que Odebrecht pretenda cobrar un millonario vuelto. Una suerte de los pájaros contra las escopetas, y este gobierno no lo va a permitir. Nosotros vamos a defender el interés nacional, estamos cuantificando técnicamente los daños y perjuicios y vamos a proceder. Sin embargo, la empresa brasileña insiste en su reclamo. Son 184 millones de dólares que esperan recibir con una sentencia favorable. Gibran Loor, representante legal de la compañía en Ecuador, lidera el grupo patrocinador en este juicio. En nuestra consideración a la ilegalidad de las acciones que Petroecuador ejerció en el contrato Poliducto Pascuales Cuenca contra mi representada, en la aplicación de algunas multas y por supuesto con los daños y perjuicios que eso genera para la contratista. ¿Creen ustedes que esa resolución fue ilegal? Sí. La audiencia inició a las 9 de la mañana de este martes. En la delegación de Odebrecht llegaron abogados, directivos y funcionarios con decenas de cajas que contienen sus argumentos. Del otro lado, los representantes de Petroecuador, su procurador judicial es Marco Prado. Ellos se han fundamentado en que no se les ha pagado ciertas planillas de obra y nosotros nos hemos defendido con la argumentación técnica, económica y jurídica respecto al tema. Sin duda, el incumplimiento de las obligaciones se dan por esas situaciones y por eso se termina el contrato unilateralmente. El poliducto en cuestión está en emergencia y eso también reclama el gobierno. Apelamos a la justicia, a que exista una conciencia social. Los daños son evidentes. Hay cimientos que están en el aire. Pero el representante de Odebrecht mencionó que no se ha comprobado que eso sea responsabilidad de la constructora. Que debería de existir un análisis técnico, criterioso y minucioso para determinar el origen del problema. Los 3 jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo en Guayaquil deberán analizar decenas de pruebas y eso les tomaría varias semanas. Por lo que luego de este primer día, la audiencia quedó suspendida y se retomará el próximo 31 de enero. Y allí se conocerá para qué lado se inclinó la balanza. Buenos días, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, Denise, buenos días, buen día a todos. Constituye ofensa a la sociedad esta demanda, pero la razón de ser de algo inaceptable es explicable, porque difícilmente encontraremos justicia y reparación de lo robado si la justicia tiene que darla quien aún sigue con la mano metida. Y Odebrecht ha ganado el 75% de sus litigios. Y la administración del Estado sigue en manos de herederos del dictador. Mientras se interrumpe la negociación de la reparación integral por el incendio del edificio de Contraloría y la Asamblea se lava las manos porque no encuentra responsables de ese incendio. Por eso todo cambia, pero nada cambia. Solo se logra
satisfacer hambres atrasadas de la oposición, descorreizando ciertos sectores, mientras permanecen inmutables su constitución y las leyes y reglamentos con los que Correa sodomizó esa constitución. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano y Cristian Zurita, periodistas de investigación, denunciaron el caso Arroz Verde sobre el financiamiento de las campañas electorales de Alianza País, presidida por Rafael Correa, por contratistas del Estado, el cual fue judicializado por la fiscal Diana Salazar, como el caso Sobornos y Cohechos 2012-2016, donde no están todos los que son, según Voz Pública. Lo conversaremos con Cristian Zurita, uno de los denunciantes. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Es un gusto, muy buenos días. Empecemos por el número de campañas presidenciales, no seccionales. Se judicializa la de 2013, es la única. Se excluyen 2009 y 2016. ¿Eso es correcto? Es posible que se haya dejado de lado las otras campañas porque la mayor información, tal vez el grueso, lo más importante, está relacionado al año 2012-2013. Y incluso en estas circunstancias que hay abundante información, tenemos todavía por parte de la ciudadanía e incluso de la Fiscalía preocupación de que se pueda juzgar por completo a todos los involucrados. Nosotros podemos tener la certeza de que existe Arroz Verde por 10 años, es decir, antes de que Rafael Correa sea presidente y de que en los años 2006, 2007, en la primera campaña ya existieron aportes de Rafael Correa que es posible que nunca puedan investigarse, a pesar de que existe la información ya construida y testimonios claros con respecto a los aportes de Odebrecht a la campaña de Rafael Correa. Y luego, pues, la campaña de Lenín Moreno, que está todavía intocada. La esperanza es que luego de que pase de esta primera audiencia y el caso ya se encuentre en apelación, es posible que la Fiscalía retome el caso denominado Lucas Majano, donde se encuentra buena parte de la información ya estructurada y sobre todo perfeccionada con respecto al caso Arroz Verde, para que pueda investigarse a futuro. Mientras tanto, es lo que tenemos, Alfredo, es la investigación sobre las 9 empresas, sobre los 21 involucrados, y creo que en este momento es el de centrarse en los imputados en el proceso que estamos por afrontar en no más de un mes. Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa 6 años de la década. ¿La exclusión es solamente a favor de Lenín Moreno o de contratistas como el fantasma magnate mexicano de televisión y de la infaltable Odebrecht? Bueno, Odebrecht no puede ser enjuiciada por las condiciones del acuerdo penal que firmó la Fiscalía con la Procuraduría de Brasil y la empresa Odebrecht. Esa es la razón. El resto de involucrados en el caso Lucas Majano todavía está por verse e incluso existe de alguna manera información como que más identificada, porque el caso estaba mucho más perfeccionado. Ahí recordemos que está involucrada la actual prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que incluso siguió un juicio contra los autores de esta investigación. Está Gustavo Baroja, que va a servir como testigo en el actual caso y no sabemos exactamente cuál va a ser la intervención, y otros que no se encuentran ahí en el país, pero que tienen una importancia por demás preponderante, porque conocieron cómo se estructuraron la entrega de recursos. Y bueno, pues las empresas que están involucradas, ya conocemos que estuvo el exprefecto de la provincia de Los Ríos, y que ahora incluso es parte del equipo asesor del presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, vivimos unas condiciones paradójicas sin precedentes, y bajo esas circunstancias habrá que y continuar con las investigaciones. No va a ser un tema fácil. Pero hubo indagación de Contraloría y Fiscalía para esta exclusión.
no creo que exista ningún tipo de exclusión. Lo que existe es una falta de comprometimiento en este momento para continuar con la investigación en este periodo, pero por razones obvias. O sea, en este momento tenemos a Rafael Correa y todo su grupo enjuiciado, más las 9 empresas imputadas, en total los 21. Y creo que en este momento hace bien la Fiscalía en centrarse en este proceso. Yo creo y tengo la plena seguridad de que luego de que termine esta primera fase podamos iniciar un proceso de investigación con lo que respecta al proceso de campaña electoral de lo que significó el presidente Moreno junto a Jorge Glass. Y pues el tiempo, de alguna manera, espero que nos dé la razón, porque quedaría claro, si es que la fiscal deja de actuar, sabremos que existe una condición dirigida, pero eso todavía está por verse. Creo que simplemente son elucubraciones. Como es usual, los abogados defensores desestiman las pruebas presentadas. Estas, según ellos, solo son el cuaderno de la secretaria de la asesora de Correa. ¿Es verdad? ¿O hay también facturas encontradas en computadoras de la presidencia y testimonios de admisión que son los que dan los suficientes elementos de convicción? En la audiencia llamada a juicio por parte de la jueza Daniela Camacho, ella se dio el trabajo de leer 350 páginas aproximadamente que contenían todas las pruebas que van a servir de sustento para este proceso penal. Y Alfredo, todas las pruebas, que son más de 300, fueron impugnadas por las partes contrarias, es decir, por los abogados de Correa y por los abogados de los empresarios relacionados. ¿Qué significa eso? Que ellos lo que han hecho es simplemente obstaculizar absolutamente todo. Han impugnado la declaración de José Santos, han impugnado la declaración de la señora Terán, han impugnado la declaración de Pamela Martínez, han impugnado algunos otros protagonistas que efectivamente ya no van a estar en el caso, pero el sustento de las pruebas están allí. Cuando estalló este caso, Alfredo, nosotros a las 24 horas entregamos 150 páginas con documentos que terminaron apalancando lo que significa el caso Sobornos. Y eso también está incluido. Y son pruebas que hasta el momento nadie de las partes ha podido refutar. Ni desde los abogados de Rafael Correa hasta los últimos de los involucrados, incluso de los que ya no están. Así que señalar que todo esto se apalanca en un cuaderno que en este momento incluso no puede servir, pues, por ustedes. Las pruebas prácticamente son todas. Nosotros cuando presentamos este trabajo no contábamos aún con los cuadernos. Después los cuadernos en cierto momento tomaron una preponderancia por demás importante, pero luego de la obtención de los 60.000 archivos que reposaban en los servidores de la Presidencia de la República, más la información que reposaba en el teléfono personal de Alexis Mera, que entendemos hay como 5.000 páginas de chats que todavía no se ha podido conocer qué se dicen allí, pero ya es público, es decir, en este momento ya se puede acceder. Creo que es suficiente material para poder juzgar absolutamente a todos, Alfredo. Yo creo que nunca antes en la historia habíamos contado con un proceso penal que pueda estar sustentado y apalancado tanto en documentos, testimonios, facturas, que prueban absolutamente todo. Es decir, ninguno de los abogados que representan a Rafael Correa y el resto de implicados ha tenido la capacidad narrativa de poder desvirtuar absolutamente todo lo que se muestra allí. Lo único que han dicho es los cuadernos, y no saben hablar más allá de los cuadernos, ¿sí? Pero sin el embargo, resto de información del caso Sobornos y Cohechos 2012-2016 se excluye a los más importantes contratistas del Estado, siendo algunos actuales contratistas. ¿Quiénes son? Pues sobre todo quien acaba de quedar fuera del caso, que es Verdú, que tiene más importantes contratos en la provincia del Guayas. Y obviamente Sinohidro, que incluso acaba de descubrirse una relación muy estrecha de Sinohidro con Hidalgo en el Perú, que actuaban bajo el esquema llamado allá el Club de la Construcción. Sin embargo, acá ha quedado fuera. Yo todavía no termino de entender
cuáles son las reales razones por las cuales Sinohydro, que juega un papel preponderante para entender buena parte de lo que ha sucedido en este país, esté fuera. Podemos entender que pueda señalarse que no existió mayor información con respecto a algunos de los implicados nacionales, pero sacar a Sinohydro en verdad es una de las mayores aberraciones jurídicas que nosotros hemos podido observar. ¿Por qué? Porque tiene bastantes líneas de investigación relacionadas a corrupción. Primero, por la relación en el llamado caso INA Investment, que involucra al presidente actual, Lenín Moreno. Y segundo, porque levantó la obra más importante de este país con los montos más altos, que es Coca-Cola Sinclair, de los cuales existieron informes que señalaban inconvenientes técnicos en la construcción y que actualmente ya todo el mundo se ha callado y no ha dicho absolutamente nadie más ha hablado sobre el tema, incluso el propio Contralor del Estado. Tal vez esa sea la mayor preocupación. Norberto Odebrecht se entrevistó con Correa. ¿Usted se refiere a que la relación de Odebrecht con este sistema de financiamiento de campañas comienza incluso desde la primera campaña en el 2006, cuando todavía no habían contratistas propios del Estado, del correísmo? Desde el año 2006 ya conocemos que existió un acuerdo con Odebrecht generada a través del señor Fernando Reyes junto con Fabricio Correa, que lo acaba de testimoniar hace poco en nuestro propio portal, señalando que él fue el contacto para que se reúna en Brasil y puedan llegar a acuerdos sobre temas importantes como fue Toachi, Pilatón y otros, y que incluso ya se tenía establecido el tipo de proceso de contratación que efectivamente se llevó adelante. Y luego, por propia manifestación y testimonio autorizado por personas directamente vinculadas y relacionadas a la familia Odebrecht, de la entrevista que tuvo Marcelo Odebrecht con el presidente Rafael Correa en Ecuador, luego del famoso problema y crisis generada por el proyecto San Francisco. Así que el hecho de que Rafael Correa dijo que no conocía, que desconocía cualquier relación con ellos, pues simplemente ya ha sido desmentida por varios involucrados. La relación de Correa con Odebrecht es por demás estrecha y eso tal vez debería quedarse en evidencia dentro del proceso del caso Sobornos, si es que nuevamente el principal delator, que es el señor Santos Filo, vuelve a declarar en el proceso. Cristian Zurita, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un placer, muchas gracias. Denise. Vamos con más información. La inversión extranjera directa en el Ecuador sigue estancada. El año pasado los ingresos por este rubro no llegaron ni al 1% del Producto Interno Bruto. Países como Colombia, Chile y Perú tienen inversiones de más de 5.000 millones de dólares por año. La economía ecuatoriana el año pasado no registró cifras favorables en varios rubros, incluida la inversión. Según cifras del Banco Central, entre enero y octubre de 2018, la inversión extranjera directa fue de 851 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2019 bajó a 610 millones. El economista Víctor Hugo Albán explica que los constantes cambios en materia tributaria han generado desconfianza. En el país en 10 años se han dado 39 reformas fiscales, todas incrementando impuestos, poniendo trabas a la inversión. Y agrega que la falta de reformas en materia laboral es otra de las causas para una baja inversión. Desde 1938 no se ha revisado la parte laboral. El Código de Trabajo es caduco. Cualquier inversor que venga y revisa solamente la parte laboral sale corriendo a Colombia o a Perú. Y es que si comparamos con otros países de la región, Ecuador está muy por debajo. De enero a octubre de 2019, la inversión extranjera directa en Colombia fue de 10.800 millones de dólares, seguida por Chile con 10.350 millones y el vecino Perú con más de 5.000 millones de dólares. Datos oficiales indican que casi el 70% de la inversión extranjera que llega al Ecuador corresponde al sector minero. Vamos a una pausa. Al volver estará con nosotros Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. El expresidente es exigido de resarcir al Estado la indemnización a los magistrados de la Corte Suprema cesada por el Congreso en el 2004 en su gobierno. Manténgase en nuestra sintonía, ya regresamos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado indemnice económicamente a los ex magistrados de la Corte Suprema que destituyó el Congreso en 2004, hace 15 años. Ahora el Estado pide resarcimiento al expresidente Lucio Gutiérrez, que convocó a ese Congreso extraordinario que se hizo a la Corte. Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ecuatorianos, esta es una clarísima muestra de persecución política por parte del gobierno y la vieja partidocracia política ante la posibilidad de que Lucio Gutiérrez sea nuevamente candidato a la presidencia de la República. Y es un disparate, y les voy a demostrar por qué. Aquí tengo parte de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde comienza... A ver, pero concisamente, por favor, ¿quién lo demanda y en qué se basa la demanda? Los que nos demandan son los del Estado ecuatoriano, representado por el presidente prófugo de la justicia, el Procurador General del Estado, igualmente muy cuestionado, me refiero al doctor García, y la que también está prófuga, que en esa época era presidente de la Asamblea Nacional, me refiero a la señora Rivadeneira. Todas las personas que nos están siguiendo este juicio de repetición, totalmente cuestionados por la justicia, por la ética y por el pueblo ecuatoriano. Yo, en base a mi capacidad constitucional como presidente de la República, convoqué al Congreso de la época a una sesión extraordinaria para que trate 3 temas. El segundo tema decía lo siguiente: análisis sobre la situación jurídica constitucional de la función judicial. En ninguna parte ecuatorianos dice cesen a los de la Corte Suprema de Justicia, llamada en esa época febres borgista, porque obedecían las órdenes de los 2 expresidentes de la República. ¿Qué es lo que hizo el Congreso Nacional? El Congreso Nacional ecuatoriano cumplió el mandato constitucional. Aquí tengo la Constitución vigente, vigente desde 1998 hasta el año 2008. En diciembre del año 2004, el Congreso de la República lo que hizo es cumplir lo que dice la resolución, la transitoria 25ª, que menciona lo siguiente: los funcionarios e integrantes de organismos designados por el Congreso Nacional y el Contralor General del Estado, designado a partir del 10 de agosto de 1998 para un periodo de 4 años, en virtud de las disposiciones de esta Constitución, permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta enero del año 2003. Es decir... Pero los magistrados de la Corte fueron nombrados a instancias de la partidocracia como vitalicios hasta su muerte. Sí, pero como suele decir el pueblo ecuatoriano, se les durmió el diablo, porque esta es la Constitución vigente y los diputados, de acuerdo a la Constitución, eran los únicos que podían interpretar la Constitución de la República. Y los diputados cumplieron el mandato constitucional, porque los magistrados estaban en funciones inconstitucionalmente autoprorrogadas. 2 años se habían autoprorrogado. Y es por eso que ante la demanda que realizan los ex magistrados de la llamada Corte Suprema de Justicia febres borgista, el Estado ecuatoriano se defiende ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mencionando pues que no ha habido ninguna sanción, que únicamente los diputados lo que hicieron fue cumplir con un mandato constitucional. Y el procurador de la época, Javier Garaycoa, defiende al Estado ecuatoriano. Pero actualmente también se pide repetición a los diputados de ese Congreso, ¿o solo a usted? También se pide a los diputados de ese Congreso. Pero ¿qué es lo que pasa, ecuatorianos? Ustedes se van a alarmar y por favor asegúrense bien a la silla para que no se caigan. El presidente, ahora prófugo de la justicia, le cambia al procurador Javier Garaycoa y le pone en su lugar a una persona que cumplía
todas las irregularidades, todas las ilegalidades que le ordenaba Rafael Correa. Y el prófugo de la justicia le dispone al procurador Diego García, al procurador Diego García, que se allane a la demanda de los ex jueces cesados por el Congreso de la República en diciembre del año 2004, violando flagrantemente lo que dispone el Código de Procedimiento Civil ecuatorianos, vigente a la época, Código de Procedimiento Civil. En el artículo 393 dice, con el título Allanamiento ineficaz, en el numeral número 3 menciona que cuando el demandado sea el Estado o alguna de sus instituciones, la demanda y el allanamiento es ineficaz. Entonces, señor Procurador del Estado actual, señor doctor Íñigo Salvador, aquí está el dolo y la mala fe, que es un requisito fundamental para un juicio de repetición. Los que tienen que devolver al Estado... Desde el punto de vista político, se beneficiaron también del perdón de la Pichicorte el expresidente Gustavo Noboa y el ex vicepresidente Alberto Dají, contra quienes no hubo reacción, pero el perdón al expresidente Aglaé Bucaram le costó a usted la presidencia. ¿Qué hizo Bucaram en el mes que estuvo en el Ecuador para que a usted le cueste el puesto? A ver, ecuatorianos, dentro de poco debo publicar el libro para que todos los ecuatorianos se enteren de la verdad, que de alguna manera se publicó en algunos periódicos del mundo, entre ellos el periódico de aquí de la ciudad de Guayaquil, El Universo, en el año 2011, en el mes de abril, en base a los cables de Wikileaks de Julian Assange. ¿Qué se publica ahí? Que en el golpe militar dado por el mando militar, los generales traidores del año 2005, en ese golpe militar hubo un complot ideológico internacional, lo publican en diarios ecuatorianos y en diarios del mundo, financiado por Hugo Chávez, presidente de Venezuela, con la participación de las FARC, con la participación de cubanos. Lo dice la prensa internacional, no lo digo yo, lo pueden leer, abril del año 2011. Pero usted lo instituyó la partidocracia, que no era amiga de Chávez. Mire, y la Pichicorte y la venida del expresidente Bucaram fue parte de ese complot ideológico internacional para que un puñado de la oligarquía de Quito se levanten, se autocalifiquen como forajidos y los generales tengan el pretexto para dar el golpe militar en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez. Pero el pueblo, a medida que se va enterando, rechaza, porque dice, con Lucio crecía la economía al 9%, hoy la economía no crece. Con Lucio Gutiérrez el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibe. Hoy somos el último país, es decir, nos hemos ido para atrás. ¿Pero por qué también el golpe militar? Porque había un presidente honrado en el poder, que no le dejaba meter las garras. Realmente la destitución de esa corte vitalicia nombrada por el Congreso en 1998 tuvo efecto. Lo que usted hizo, pues nunca volvieron esos magistrados al cargo. Fue sustituida por otra que escogió una comisión nombrada por el Congreso, que usted destituyó y que no tenía competencia ni para disponer el nombramiento de esa corte, ni para destituirlo. Su accionar y el de la oposición PSC y D fueron entonces igualmente no ajustadas a la Constitución. Definitivamente sí. Y volviendo a la Corte Febres Borgista, el Congreso dijo por última vez se nombrará a la Corte Suprema de Justicia, yéndose en contra de una orden del pueblo ecuatoriano. El pueblo aprobó en consulta popular que nunca más el Congreso de la República nombrará a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, como siempre lo ha hecho la vieja partidocracia política, aupada por la más rancia oligarquía ecuatoriana, violaron esa disposición del pueblo ecuatoriano y dijeron, por última vez nombramos a la Corte Suprema de Justicia. Pero como ya les he indicado, se les durmió el diablo y lo único que hizo el Congreso de la República en esa época es cumplir la disposición constitucional y cesaron a esa Corte. Primero, ilegalmente nombrada por el Congreso de la República en el año de 1998. Ahora, pero en momentos
en que no se recupera lo robado como ordenó la consulta popular 2019. La demanda contra usted y su actualización ahora, ¿la ve como una acción política de distracción? Definitivamente sí. Y yo le recomiendo al doctor Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, juicios de repetición, iníciolos, sí, pero contra el prófugo de la justicia. El prófugo de la justicia ha perdido todos los juicios con el doctor Diego García en el exterior, así como en cambio ganaban todos los juicios en el Ecuador. ¿Eran inteligentes solamente para ganar los juicios en el Ecuador o es que manejaban a la justicia ecuatoriana? Y esa supuesta inteligencia, ¿por qué no la ponían en uso en defensa de los intereses nacionales? Porque han perdido todos los juicios en el exterior. Hemos pagado hasta el momento más de 2.300 millones de dólares. Ahí están los impuestos, ahí está la plata de la medicina que no existe en los hospitales, ahí está el dinero con el cual se deberían reabrir las escuelas en los sectores rurales y por eso miles y miles de niños no pueden ir a la escuela. A eso dedíquese, doctor Íñigo Salvador, recupere el dinero que el Bueno, Ecuador... esta es la versión de Lucio Gutiérrez, expresidente de la República, acerca de la demanda de repetición en su contra. Gracias por participar en Contacto Directo. Denise. Continuamos informando. El Estado ecuatoriano recibe regalías anticipadas por la explotación minera en el proyecto Mirador en Zamora Chinchipe. En un evento, las autoridades señalaron que el gobierno apuesta por la minería a gran escala para generar más recursos. Desde junio del año pasado, el proyecto minero Mirador comenzó a operar. Está ubicado en el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe. Durante un evento este martes, el ministro de Energía y Recursos Naturales, José Augusto, señaló que el proyecto es a cielo abierto y a gran escala. Espera generar ingresos para el Estado por más de 9.200 millones de dólares y al menos 10.700 plazas de empleo, entre directos e indirectos. Reconoció que el gobierno ha vuelto la mirada al sector minero tomando en cuenta la necesidad de recursos para el Estado. No la minería que vemos con carpas de plástico en Buenos Aires y todas las actividades ilícitas alrededor. Esa no es la minería que promueve este gobierno. Hay que ver a quién le conviene ese tipo de minería y por qué atacan tanto a la minería legal. En el evento, la empresa china Ecuacorriente S.A., contratista del proyecto Mirador, entregó por regalías anticipadas al Estado 15 millones de dólares. Con ese valor, se completan los 100 millones establecidos en el contrato. Según el vicepresidente Otto Sonnenholzner, esos recursos se invierten en 36 proyectos de salud, apoyo productivo y comunitario, educación y vialidad. Para eso hay que tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, pero correctas. La gran diferencia que hay que marcar en la política de este país es que alguien por primera vez en la historia del Ecuador, debe de hacer lo correcto por encima de lo popular. Está previsto que esta semana se lleve a cabo la primera exportación por la explotación del campo minero Mirador. Serían 22.000 toneladas de cobre, que sumarían 25 millones de dólares. Grandes recursos, grande potencial y poca capacidad de ponernos de acuerdo. Y hoy estamos por lanzar en los próximos días lo que hemos denominado un pacto social energético. Queremos ponernos de acuerdo los ecuatorianos, desde el territorio, no en el escritorio. Ahí es donde nos vamos a poner de acuerdo con firmeza, con la convicción de que estamos haciendo lo correcto para la mayoría de los ecuatorianos. Los ingresos que generará el proyecto Mirador para el Estado ecuatoriano serán hasta el año 2049. Ya regresamos con la comparecencia de los consejeros nacionales electorales a la Comisión de Fiscalización por el juicio político a la presidenta del organismo, Diana Atamaín. Manténgase en nuestra sintonía, ya volvemos. Continuamos. Los consejeros electorales comparecieron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea como parte del proceso de juicio político contra la presidenta del CNE, Diana Atamaín. Legisladores cuestionaron lo que consideran un reparto en las presidencias de las delegaciones electorales entre los consejeros de mayoría. La intervención del vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, en la Comisión de Fiscalización causó preocupación entre los legisladores. Es que aseguró que entre los consejeros se repartieron las coordinaciones en las provincias y las presidencias de las delegaciones y que la mayoría de vocales del CNE asumió más. En total,
22 presidentes, 21 vicepresidentes y 21 secretarios eran controlados por esa mayoría del Consejo Nacional Electoral. No puedo dejar de mencionar que Enrique Pita tenía un presidente, 2 vicepresidentes, 2 secretarios, y el doctor Verde Soto tenía 2 presidentes, 2 vicepresidentes y 2 secretarios. Se han repartido la torta, acá hay un listado: Diana Tamaí, José Cabrera, Estela Acero. Ya entre los temas del juicio político, los consejeros Pita y Verde Soto insistieron en que se informó a la presidenta del Consejo de deficiencias en el sistema informático y no tuvieron respuesta. Se crearon usuarios supervisores, como se les llama, personas de fuera del área informática que operaron dentro del sistema con capacidad para manipular resultados. Pero también dicen que se informó sobre los antecedentes de Luis Loyo, nombrado director de procesos electorales y luego detenido por tráfico de influencias. José Cabrera y Estela Acero, que junto a Tamaín tienen los 3 votos mayoritarios, estaban a la espera de intervenir en la comisión. Estamos despidiendo así Contacto Directo, Alfredo. Nos vemos mañana.